Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, explicación acerca de la fe católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Y hoy vamos a tratar de terminar este tema de la virtud de la prudencia. En la pregunta 914 del Catecismo Mayor, el Papa pregunta: ¿qué es prudencia? Prudencia es la virtud que ordena todas las cosas al debido fin, y para ello busca los medios convenientes de modo que la obra salga bien hecha y por tanto agradable a Dios. Nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 10:16 dice: mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, habéis de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Muy importante, prudentes y sencillos. Y Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, resumida con el nombre de Catecismo de la Suma Teológica para todos, por el Padre Pegues, pregunta: ¿cuál es la primera virtud moral? Y bien, es la virtud de la prudencia. ¿Por qué? Porque la prudencia es la regla moral del entendimiento práctico, de la inteligencia práctica, que pone en el hombre tacto y discreción suficiente para ordenar su propia vida y también para mandar en cada caso a los subordinados, hijos, empleados, lo más pertinente a la observación de las virtudes. Y tiene mucha importancia, grandísima importancia tiene la virtud de la prudencia, porque sin ella es imposible ejecutar acto alguno virtuoso. Entonces, sin prudencia es imposible ejecutar un acto virtuoso. ¿Es suficiente el influjo de la prudencia en todo su vigor para afianzar y mantener en sus límites el ejercicio de las virtudes? Sí. El influjo de la imprudencia, de la prudencia, en todo su vigor, es suficiente para afianzar y mantener en sus límites el ejercicio de todas las virtudes. ¿Y de dónde le viene tal privilegio? De la propiedad que tiene de adunar, hacer uno todas las virtudes, en forma que ninguna puede existir sin ella, ni ella puede existir sin el concurso de todas las demás. ¿Es necesario el concurso de muchas condiciones para que el acto de la prudencia sea perfecto? Sí, sí es importante esto. ¿Y cómo puede clasificarse esto? Bien, en tres grupos. Unas son elementos constituyentes o partes integrantes esenciales. Otras, virtudes adjuntas y ordenadas a actos secundarios en conexión con el principal. Por último, el acto principal entraña tantas clasificaciones como lo dirigido y gobernado. ¿Cuáles son los elementos constitutivos y partes integrantes esenciales? Son los siguientes: memoria o recuerdo de lo pasado, inteligencia o conocimiento de lo presente, bien sea en general, bien en particular, docilidad respecto a lo dispuesto por antecesores sabios y prudentes. Muy interesante esto: docilidad y respeto a lo dispuesto por antecesores sabios y prudentes. Entonces no se puede cambiar todo en la iglesia, en el Estado, en el gobierno, en la familia, en la oficina. Si hay reglas, significa que gente sabia y prudente ha establecido esto. Entonces, docilidad y respeto a lo dispuesto por antecesores sabios y prudentes. También hay la sagacidad para saber lo que en un momento dado se puede esperar de alguno. Firmeza y seguridad de juicio para aplicar las reglas generales a los casos particulares. Providencia o determinación del tiempo y lugar de cada acto para obtener el fin buscado. Circunscripción o conocimiento de las circunstancias y precaución contra todo lo que pudiera ser obstáculo o comprometer el éxito de la empresa. Otra pregunta: ¿cuáles son
las virtudes adjuntas o ordenadas a actos secundarios en conexión con el principal, la virtud del consejo y las dos virtudes del buen sentido práctico, una referente a la manera de portarse en las cosas y sus cosas ordinarias, y la otra en las extraordinarias y de gran empeño. Supuestos los actos de las anteriores virtudes, ¿cuál es el acto propio de la prudencia? Es el mando ejecutivo. Entonces el acto propio de la prudencia es el mando ejecutivo. Luego la prudencia es propiamente la virtud que sirve para dirigir y mandar, si esto es. ¿No será más bien una virtud de obrar sin arrebatos ni inconsideraciones, ya que las gentes llaman prudente al hombre que mide y aquilata sus obras y dictámenes? Es cierto que así lo entienden, mas a pesar de ello, el acto propio de la prudencia consiste en mandar con energía y decisión cuando llegue el momento oportuno. Entonces, el acto propio específico de la prudencia consiste en mandar con energía y decisión cuando llegue el momento oportuno, pero después de haber analizado otras circunstancias para que lo mandado dé frutos. ¿Cuántas son las especies de la prudencia? Tantas como especies de mandatos sean necesarios respecto a los actos difíciles en la práctica de la virtud. ¿Y a cuántos podemos reducirlas? A 4: el mando y el gobierno de nosotros mismos, el de la familia, el de la sociedad civil y el de la militar. Entonces, el mando y gobierno de nosotros mismos, el mando y gobierno de la familia, el de la sociedad civil y de la militar. ¿Cómo se llaman las especies de virtud de la prudencia correspondientes a estos actos? Bien, hay la prudencia individual, cerca de uno mismo, prudencia de la familia, mando de la familia real y militar, de la sociedad civil y militar. ¿Qué entendéis por prudencia individual? La que cada uno necesita para gobernar su propia vida moral y procurarse el bien propio. Uno debe saber gobernarse. Y de hecho, por ahí la importancia de educar a los niños, que no sigan sus caprichos, sus deseos, sus pasiones, que usen su inteligencia, observen, escuchen, analicen. ¿Qué entendéis por prudencia familiar? La que necesita cada miembro de la familia para mantenerse y actuar en su propia esfera y bajo la dirección del jefe en bien y provecho de la sociedad familiar. ¿Qué entendéis por prudencia real? Del rey, del presidente, del dirigente, la especial que necesita el jefe supremo de toda la sociedad perfecta e independiente para gobernarla como conviene. Basta para que esté bien regida una nación, que sea prudente sus gobernantes. No, es necesario que los gobernados posean otra prudencia proporcionada a la de los primeros. ¿En qué ha de consistir la prudencia de los súbditos? En someterse a las órdenes y decisiones del gobernante, en forma que sus actos sociales jamás sean remora ni obstáculo a la consecución del bien común. Entonces hace falta que el jefe sea prudente, también que los súbditos bien sean prudentes y no sean obstáculo a la consecución del bien. Desde ahí la disciplina colectiva, podemos decir. ¿Ordénase también la prudencia militar a la consecución del bien de la sociedad? Claro que sí, y es de la mayor importancia, porque tiene por destino asegurar la defensa eficaz del Estado contra los enemigos exteriores, y esto solo puede conseguirse mediante la prudencia más exquisita en el mando y la más completa disciplina en los subordinados. Entonces hace falta que los jefes sean prudentes, sean inteligentes, vean claro, sepan lo que quieren, analicen la situación, tengan en cuenta de la realidad, y también hace falta disciplina en los subordinados. Otra pregunta muy interesante del don del consejo del Espíritu Santo que corresponde a la prudencia. Dice Santo Tomás: ¿existe algún don del Espíritu Santo correspondiente a la virtud de la prudencia? Sí, el don de consejo
¿Y qué entendéis por don de consejo? Aunque supongamos al hombre provisto de todas las virtudes infusas y adquiridas para mejor discernir lo lícito de lo ilícito, es imposible que pueda considerar todas las cosas particulares y contingentes, y la variedad casi infinita de circunstancias capaces de modificar su moralidad. Entonces el hombre tiene las virtudes que adquiere por su propia inteligencia natural, digamos virtudes adquiridas que están en todos los hombres que las buscan, paganos o cristianos, y en el bautizado cristiano y estado de gracia hay las virtudes infusas, además de la fe, esperanza, caridad, tiene la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Pero dice no basta. Habido esto en cuenta, el don de consejo del Espíritu Santo es una disposición o cualidad trascendente de la razón práctica, en virtud de la cual abraza con prontitud de docilidad las ilustraciones, las luces, las emociones con que el Espíritu Santo viene en su auxilio, cuando se pone a considerar y discernir en el conglomerado de actos y prácticas humanas, cuáles pueden servirle para alcanzar la vida eterna. Entonces el cristiano que vive en estado de gracia, además de la virtud de la prudencia infusa, que perfecciona nuestra inteligencia en la perspectiva de la salvación, de la eternidad, tenemos el don de consejo, mediante el cual el Espíritu Santo mismo nos ayuda para considerar y discernir en el conglomerado de actos y prácticas humanas cuáles pueden servirle para alcanzar la vida eterna. ¿Permanece este don en el cielo? Sí, aunque en forma muy particular, distinta de la tierra. ¿En qué consiste? El don de consejo consiste en el conocimiento perfectísimo que tienen los bienaventurados de todo lo que contribuyó y se relaciona con la felicidad que ya poseen, bien como propiedad y consecuencia de la actual posesión, o como medio para iluminar, auxiliar, socorrer a los que en este mundo luchan para juntárseles en el cielo. Entonces los santos que están en el cielo, tienen todavía este don de consejo, que consiste en el conocimiento perfectísimo que tienen los santos del cielo de todo lo que contribuyó y se relaciona con la felicidad que ya poseen, bien como propiedad y consecución de la actual posesión, o como medio también, lo tiene como medio para iluminar, auxiliar, socorrer a los que en este mundo luchan para juntárseles. Sí, entonces los del cielo también pueden ayudarnos. Ya hemos hablado de este tema, es un resumen aquí general de todo esto. ¿Y cuáles son los vicios opuestos a la virtud de la prudencia? Los hay de dos clases, unos que se oponen por defecto y otros por exceso. ¿Con qué nombre se conocen los opuestos por defecto? Con el nombre de imprudencia. ¿Y qué es imprudencia en general? Todo acto que no se ajuste a las normas de la recta razón de la prudencia y de la prudencia. Entonces, todo acto que no se ajuste a las normas de la recta razón y de la prudencia, se llama imprudencia. Podemos decir actualmente, los pueblos europeos especialmente, están en una imprudencia total, están en las tinieblas. Están matando a sus hijos en Francia hasta el día de nacimiento, abortando miles y miles de niños, y cada año recibiendo decenas de miles, centenares de miles de gente de fuera, de otras regiones, otras culturas, otros pueblos, que vienen a vivir ahí. Tarde o temprano habrá un problema en la sociedad, porque no es posible poner varias familias en la misma casa. No es posible. Van a tener problemas tarde o temprano. Incluso los mismos familiares se pelean. Ahora imagínense cuando son extraños, es peor. Imprudencia también de los que hicieron todos esos cambios en la iglesia, con todo respeto a nuestra madre la Santa Iglesia, pero sus dirigentes en los últimos 50 años realmente es una catástrofe.
Han cambiado todo, no han dejado nada como antes. ¿Y cuáles son los frutos? Bien, decadencia monstruosa de la familia, decadencia monstruosa de la moral, al punto que en todos los países católicos, aunque no sea legal, siempre el aborto está muy corriente, la inmoralidad, la unión libre, el divorcio, y ahora género y matrimonio de hombre con hombre. Pues es una cosa tremenda, imprudencia total. Todo acto que no se ajusta a las normas de la recta razón y de la prudencia, y en mí se llama imprudencia. ¿Por qué? Porque el hombre que vive en pecado mortal, evidentemente tiene su inteligencia, pero no perfeccionada por la virtud de prudencia infusa, ni por el don de consejo del Espíritu Santo. Ese es el problema. Y realmente andamos muy mal. Y los que hicieron todos esos cambios en la iglesia, en nombre de la iglesia, y bien, con todo respeto a la Santa Madre Iglesia, y bien, no representan la iglesia, usan la iglesia, como los herejes arianos, en los años 318 a 381, que perturbaron la vida de la iglesia de una manera monstruosa, gobernaban la iglesia, perseguían a los católicos. Ellos habían puesto en la mayoría de los obispados su candidato como obispos para llevar a la gente a la apostasía de la fe católica, porque no creen en la divinidad de Cristo. Entonces no es porque es obispo, o que es cardenal, o que es sacerdote, que es párroco, que es cura, que ya es Dios infalible en la tierra. No, Señor. En la medida que no comunica la fe católica íntegra, completa y pura, en la medida que enseña otras cosas, y bien, no tiene derecho a hacer lo que hace. Y no tiene derecho de mandar sus caprichos como leyes de la iglesia. La iglesia no puede contradecirse. Lo que el Espíritu Santo, mediante los concilios dogmáticos y los santos papas, decretó durante siglos y siglos, bien, no puede hoy ser ya a la basura, empezamos de cero las cosas. De hecho, el Papa Juan Pablo II dijo, en el año 1981, en su ópera Omnia, publicada por la Librería Vaticana, tomo 4, primera parte, y bien dice, se han esparcido verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, se ha manipulado la liturgia. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, por eso en el permisivismo, los cristianos andan como andan. Entonces yo puedo, apoyándome en estas palabras del Papa, puedo decir que los que hicieron estos cambios, esas reformas, no representan la Iglesia. Si han permitido que se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada enseñada desde siempre, se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral y han manipulado la liturgia, esta gente no representa la Iglesia. No es posible. No es posible. Por eso el Papa dice, los cristianos hoy andan, se sienten extraviados, confusos y perplejos, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo andan como andan. Entonces esto llama imprudencia de las reformas. Y hay del que dijo, cuidado, lo han tachado como fuera enemigo de la iglesia. Y bien, ellos que eran los enemigos de la iglesia en la verdad. ¿Por qué? Porque por el fruto se conoce el árbol, dijo nuestro Señor. Y bien, ¿qué dice aquí Santo Tomás? Hay un pecado contra la prudencia que llama la imprudencia. ¿Y qué es la imprudencia en general? Todo acto que no se ajuste a las normas de la recta razón y de la prudencia, y bien, es imprudencia. El acto imprudente puede ser pecado mortal, sí, cuando se menosprecian o quebrantan reglas y normas divinas. Ahora, este es otro asunto, pero han menospreciado todo lo que la iglesia hizo durante siglos y siglos. Lo han menospreciado, lo han prohibido, lo han echado a la basura, ha cambiado todo, nada quedó como antes. ¿Y dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde están los frutos? Dios dijo, juzguen el árbol por los frutos. Cielo y tierra pasarán, mis palabras pasarán. Durante siglos se dijo, fuera de la iglesia no hay salvación. Hoy dicen cualquier secta fundada ya es un medio de salvación. Hay un problema. Hay problema. Entonces, la imprudencia puede ser pecado mortal cuando se menosprecian y quebrantan reglas y normas divinas. Por ejemplo, hoy el hecho de querer dar la comunión a los adúlteros que viven adulterio, gente casada por la iglesia, separada, divorciada, juntada con otras, el hecho de querer darles la comunión a esta gente es pecado mortal, porque quebranta ley divina.
y pobres obispos, ¿no? Formados en una teología falsa, como en esos errores que dijo el Papa Juan Pablo II, y bien ahora guían el rebaño a la muerte. Y los que dijeron, cuidado, vamos a la ruina, los han tachado que se fueron los enemigos de la Iglesia. El caso de este santo y prudente Monseñor Marcelo Febre, que dijo, cuidado, cuidado, vamos a la ruina, cállate, eres un rebelde, dijeron hace 50 años. Y ahora vemos que él tenía razón y los que eran disque profetas, pero fueron falsos. Así la cosa. Cuando la imprudencia es pecado venial, siempre que se ejecuta algún acto, aunque sea bueno, con precipitación, inconsideración o negligencia. Entonces, siempre cuando se ejecuta un acto, aunque sea bueno, con precipitación, inconsideración, negligencia, es pecado venial. ¿Qué entendéis por precipitación? Un acto contra la prudencia que consiste en tomar resoluciones antes de informarse convenientemente, de una manera conveniente, precipitado. ¿Qué se entiende por inconsideración? El pecado del que no toma en cuenta todos los elementos de que dispone para formar juicio acertado en casos particulares. No tomar en cuenta todos los elementos que dispone para formar juicio acertado en casos prácticos. ¿Por qué la inconstancia se opone a la prudencia? Porque se opone a su acto principal, que como hemos visto es el de mandar. El inconsistente carece de firmeza y resolución para llevar a la práctica sus proyectos y designios. ¿Hay algún otro defecto opuesto al acto principal de la prudencia? Sí, la negligencia. ¿Por qué? Porque la negligencia es la falta de solicitud y presteza en ordenar la ejecución de las resoluciones tomadas después de maduro examen en lo concerniente a la práctica de la virtud. Una vez que todo se analizó, se examinó bien, actuar sin negligencia. ¿Es grande pecado la negligencia? De muy grande podemos calificarlo por el pernicioso influjo que ejerce en toda la economía espiritual, pues o la paraliza enteramente, estorbando sus actos o haciendo que sean flojos, muelles y como forzados, perdiendo de este modo su valor y su mérito. Entonces, la negligencia también es un pecado grande. ¿Cómo se llama la negligencia cuando se extiende a los actos exteriores? Llámase pereza o embotamiento o torpeza. ¿Es distinta de la negligencia propiamente dicha? Sí, porque la negligencia consiste en la falta de presteza y energía para ordenar la ejecución. Este defecto proviene de indolencia de la voluntad. ¿Debemos poner cuidado especialísimo en combatir la negligencia? Sí, pues como extiende su influjo a todos los dominios de la actividad, es veneno puesto en la fuente. La negligencia es veneno puesto en la fuente, capaz de contaminar todo el caudal de obras y virtudes. Hay negligencia. ¿Puede ser en alguna ocasión pecado mortal? Lo es cuando impide que el hombre se resuelva a hacer algo necesario para salvarse. Pero aún en el caso de que no lo sea, produce un estado de apatía o indolencia que conduce fatalmente a la caducidad y a la muerte si no se pone gran empeño en desarraigarlo. Entonces, la negligencia puede ser en alguna ocasión pecado mortal cuando impide que el hombre se resuelva a hacer algo necesario para salvarse. Por ejemplo, un hombre en unión libre tiene 10, 15, 20, 30 años en libre. Y hombre, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? O te casas o te separas, pero ¿qué estás haciendo? Además de vivir en estado de pecado mortal habitual, usted es un escándalo para la sociedad, para los hijos, nietos, sobrinos, familiares. Cuando todos los jóvenes ven esta unión libre, ellos también hacen igual, por tu culpa, de escándalo. Y además usted hace un acto de... Vamos a casarnos después. ¿Y después cuál es tu problema? No tengo dinero para hacer una fiesta. Pero no haga fiesta, no es necesario una fiesta, una comida de acción de gracias y punto. Entonces la negligencia
puede ser pecado mortal cuando impide que el hombre se resuelva a hacer algo necesario para salvarse, para ponerse al camino de la salvación. ¿Qué hombre tiene los vicios que pecan por exceso contra la prudencia? ¿Qué nombre tiene los vicios que pecan por exceso contra la prudencia? La prudencia y solicitudes fingidas o simuladas. Esos son vicios. Prudencia, solicitudes fingidas o simuladas. ¿Qué es prudencia simulada? Un conjunto de vicios que desnaturaliza el carácter de la verdadera prudencia, abusando de sus medios propios para procurarse un fin ilícito. ¿Cuál es el vicio que simulando prudencia persigue un fin ilícito? La prudencia de la carne. ¿En qué consiste la prudencia de la carne? En disponer y ordenar la vida, buscando como fin la mayor suma posible de placeres sensuales para uno mismo. La prudencia de la carne es pecado mortal cuando el hombre busca el placer como fin último de sus acciones, sí. Si lo busca, procura con excesiva afición, pero considerando habitualmente a Dios como último fin, será pecado venial. Entonces, la prudencia de la carne es pecado mortal cuando el hombre busca el placer como fin último de sus acciones. ¿Cuáles son los vicios opuestos a la prudencia? Por abuso de sus medios. Y bien, el de astucia y sus anejos, el dolo y el fraude. ¿Qué es astucia? La astucia es una simulación de la prudencia que consiste en escogitar medios tortuosos y artes de disimulo y engaño para conseguir un fin, sea bueno, sea malo. ¿En qué consiste el dolo? En la ejecución exterior de los planes fraguados por la astucia. ¿En qué se diferencian los vicios de dolo y fraude? En el dolo consiste en la ejecución exterior de los planes fraguados por la astucia, empleando indistintamente palabras u obras, y el fraude tiene el mismo objeto empleando solamente obras. ¿La astucia, el dolo y el fraude se confunden con la mentira? No, porque la mentira tiene por fin engañar, y en estos vicios el engaño no es fin, sino medio para conseguir algo. ¿Qué se sigue de esta distinción? Que la mentira es un pecado especial, es usualmente opuesto a la virtud de la veracidad, al paso que la astucia, el dolo y el fraude son opuestos a la de la prudencia que se incorpora a todas las demás virtudes, pueden andar mezcladas con todo género de pecados y vicios. ¿Qué entendéis por falsa solicitud? La del que se preocupa exclusivamente de los bienes temporales, la del que pone en buscarlos más trabajo y solicitud que en los de alma. Entonces, el que hace todo para enriquecerse en este mundo y tener placeres en este mundo y no hace nada, casi nada para lo de su alma. La del que teme que puedan faltarle si cumple con su deber. ¿Tenemos obligación de ser solícitos en procurar los bienes temporales? Con diligencia moderada, ordenándolos a la consecución de la gloria y confiando siempre en la divina providencia, sí podemos. ¿Qué opináis de la preocupación de lo porvenir, que es mala cuando peca de excesivo, o se anticipa, usurpando el lugar de otras cualidades más perentorias? Entonces, los que se preocupan mucho por el venir de una manera excesiva es mala. Cuando se limite, cuando es buena la preocupación del porvenir, cuando se limite a prevenir para lo futuro lo que depende y ha de ser consecuencia de lo presente. Deja para más tarde cuidados que habrán de traer tiempos venideros. Entonces, cada cosa en su tiempo. Cuando se limite a prevenir para el futuro lo que depende y ha de ser consecuencia de lo presente. Terminamos con esto de los preceptos relativos a la prudencia, dice Santo Tomás. ¿Existe en el decálogo, en los mandamientos, algún precepto relativo a la prudencia? No, porque los preceptos del decálogo, expresión de la ley natural, exige expresión de lo que la ley natural exige. Los preceptos del decálogo tienen por objeto los fines de la vida humana
y la prudencia versa sobre los medios de conseguirlos, si bien en cierto modo se refieren a ella todos los mandamientos, como reguladora de todas las virtudes. Entonces, existe en el decálogo, en los mandamientos, algún precepto relativo a la prudencia, no porque los preceptos del decálogo, expresión de lo que la ley natural exige, tienen por objeto los fines de la vida humana, y la prudencia versa sobre los medios de conseguirlos, conseguir los fines de la vida humana, si bien en cierto modo se refieren a ella todos los mandamientos, como reguladora de todas las virtudes. Luego los preceptos relativos a la prudencia son posteriores y complementarios a los del decálogo, sí son posteriores. Se encuentra también en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento y de modo más concreto en el Nuevo. No hay en el Antiguo Testamento preceptos severísimos contra los vicios opuestos a la virtud de la prudencia. Sí, contra la astucia, el dolo y el fraude. Dios condena la astucia, el dolo y el fraude. ¿Por qué prohibió Dios de modo tan especial esos pecados? Porque casi siempre se rozan con las materias de la justicia, punto de mira de todo el decálogo. Hasta aquí el texto de Santo Tomás de Aquino. Entonces, queridos hermanos, la prudencia es la virtud la más importante de las virtudes morales. Es la primera de todas. Es la regla moral del entendimiento práctico que pone en el hombre tacto y discreción suficiente para ordenar su vida y mandar en cada caso a sus subordinados lo más pertinente a la observación de las virtudes. Entonces esta virtud sirve para dirigir y para mandar. Pidamos cada día al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos fortalezca para cumplir con lo que debemos hacer bajo la mirada de Dios. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos toda la fe de la Iglesia explicada. Que Dios os cuide, la Virgen nos tome bajo su protección. Amén.